Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Habilítanos para exponer tu preciosa palabra y a través de ella, Padre, pueda llegar, Señor, llegar a la necesidad. La palabra siempre hará su efecto y no volverá vacía. Que sea esta mañana así, Señor, que la necesidad profunda de tu iglesia, Señor, la necesidad urgente de tu iglesia sea una realidad, Padre, que tú suples, Señor, a través de tu hermosa presencia. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Les pido que me acompañen al libro de Apocalipsis, libro de gran esperanza y de victoria. ¿Sabía que el libro de Apocalipsis es un libro de gran esperanza y victoria? Algunos piensan que es un libro del terror y se usa hasta para asustar a la gente. De ninguna manera. El mensaje de Juan en Apocalipsis es un mensaje glorioso que nos habla de esperanza en Dios y de victoria, porque Dios gana. Diga, Dios siempre gana. Y entonces Dios gana. Y entonces nos alegramos en eso. Amén. Nosotros estamos con Él y entonces consecuentemente nosotros también ganaremos con Él. Amén. Muy bien. En el capítulo 3 vamos a leer en el versículo 14 un mensaje que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está hablando a la iglesia de Dios. Ha dado ya 6 mensajes a 6 diferentes congregaciones hasta llegar a este punto, y esta será la 7ª a la cual le dará un mensaje específico. El mensaje global del Espíritu a las iglesias, aquellas iglesias de los primeros tiempos. El mensaje global es una exhortación a la iglesia a que cumpla su deber como iglesia. Es una iglesia a que se anime. Es una iglesia es un mensaje a que se anime, perdonen ustedes, es un mensaje a la iglesia a que se desarrolle, es un mensaje a que haga lo que debe hacer según el plan por lo cual fue diseñada la iglesia. Jesús fundó la iglesia a través de las enseñanzas, dejó el legado en los discípulos y en los apóstoles. Y entonces la iglesia comenzó a germinar, a reproducirse. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito de la iglesia es extremadamente grande, lo vamos a ver en esta mañana. Pero para poder cumplir el propósito de la iglesia debe cumplir ciertas cosas que Dios, el Espíritu de Cristo, viene y le dice aquí en un mensaje extraordinario en el capítulo 2. Perdón, entre el capítulo 2 y 3 hay un mensaje a 7 iglesias que representa una sola exhortación. Y aquí, en estos versículos que les he referido, vamos a leer uno de los mensajes, uno de los aspectos de esa exhortación, a fin de que la iglesia cumpla su propósito. Y yo he titulado, antes de leer este mensaje, quiero decirle el título de mi mensaje. Se llama El síndrome
de la inmadurez espiritual. Héctor, ¿habías oído de ese síndrome? Sí, es un síndrome. Y lo vamos a ver que sí es. El síndrome de la inmadurez espiritual. Vamos a leer ahí, versículo 14 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge los ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oídos para oír. ¿Usted sabe que hay oídos que no oyen? ¿Sí sabía eso? Hay oídos sordos. Usted no tiene de esos, ¿verdad? No contestaron nada, a lo mejor sí. No me oyeron. Usted no tiene de esos oídos, ¿sí? 2 o 3 no. Bueno. Bien. Este mensaje, amados, yo lo he oído muchas veces, seguramente usted también alguna vez lo ha escuchado, con ciertas interpretaciones. Pero el Señor me llevaba a este pasaje y yo le preguntaba: Señor, ¿por qué la Odisea, esa congregación que estaba pues bastante bien dotada, y van a ver ahorita por qué digo eso, por qué recibe el peor de las exhortaciones, la más fuerte de las exhortaciones? Se siente duro lo que le dice, ¿verdad?, el Espíritu a la iglesia. Y el Señor me llevaba un poquito en la meditación y me decía: ¿sabes por qué, José Luis? Porque la iglesia era inmadura. Porque era inmadura. Y pues yo me preocupé porque yo digo, Señor, ¿y yo qué tan inmaduro soy? Porque a lo mejor igual vienes y me reprendes, amor. Yo te quiero preguntar, Señor, ¿cómo me ves? ¿No? Y estaba yo en esas reflexiones. Y como en estos días he estado repasando muchos temas de pediatría, de neonatología, al estar leyendo y al estar estudiando,
llegué a ese capítulo en donde habla de los recién nacidos que nacen prematuros. Y el Señor, a través de estar leyendo esto, me llevó en una hermosa analogía, una reflexión muy interesante. Se la quiero compartir. ¿Cuántas de aquí se han embarazado? Levanten la mano. Bajen su mano. ¿Cuántos hombres se han embarazado? Digo, pues nomás para aclarar que solo las mujeres se embarazan. Digan lo que digan. Solo las mujeres se embarazan. ¿Sí o no? Sí. Díganlo con ganas, ¿sí o no? Sí. Otra vez levanten la mano las que se han embarazado. Ok, muy bien. Pásame la primera diapositiva, por favor, digital. Uno de los grandes temores en un embarazo, uno de los grandes temores del embarazo, que hay muchos, ¿verdad que sí hay muchos? Cuando una mujer se embaraza, en torno a ella hay muchas incertidumbres, miedos, ¿sí o no? Sí, naturalmente, sí. Pero uno de ellos es que el embarazo no termine en el tiempo que debe terminar, es decir, que termine antes, que el bebé quiera salirse antes del vientre, ¿sí o no? A ver, señoras, ¿sí? Sí, claro. Y realmente no solamente les preocupa a las mamás, nos preocupa a los médicos, nos preocupa porque cuando un bebé nace prematuramente tiene implicaciones muy críticas, ¿verdad? Un bebé se considera que es prematuro si nace antes de las 37 semanas, es decir, un bebé que nace de 37 semanas para abajo se considera prematuro. La palabra prematuro quiere decir antes de la madurez. Eso es lo que significa premadurez, antes de la madurez. Y ese estado de premadurez pone en riesgo, y a veces el riesgo es muy crítico, a ese nuevo ser que nace en esas condiciones. Los recién nacidos prematuros extremos, por ejemplo, de 32, 34 semanas o menos, así se les llama, recién nacidos prematuros, extremos, corren mucho mayor riesgo por razones entendibles, lógicas. Generalmente un recién nacido prematuro tiene muy bajo peso al nacer, de manera que, por ejemplo, como decía, un recién nacido de 37 semanas normalmente va a pesar menos de 2.500 gramos. ¿Cuánto pesa un bebé que ha nacido en tiempo, más o menos? 3 kilos. Promedio 3 kilos. Puede ser poco más, puede ser menos. Pero un pretérmino es de 37 semanas o menos. Normalmente pesará, cuando mucho, pesará 2,5 kilos, en términos generales. Y de ahí para abajo. Un bebé, por ejemplo, o un feto que nace de 32 semanas, pesará 1,5 kg. Imagínese usted un bebé de 3 kilos así. ¿Lo imagina? A ver, ponga sus manos. Cárguelo. ¿Sí lo puede ver? Está chiquito, ¿no? ¿Sí o no? 3 kilitos. Ahora redúzcalo a la mitad. 1,500 gramos. Probablemente lo puede agarrar con una mano. ¿Sí o no? Si de por sí a un recién nacido lo puede, yo los agarro con un brazo así, pongo la cabeza aquí y los agarro aquí, ¿sí o no? Así cargaba yo a mis hijas con un brazo
las paseaba en la noche cuando me dejaban dormir, con un brazo. Imagínense un chiquitín de 1,5 kilos, ¿no? Bueno, los riesgos de la prematurez se elevan de manera inversamente proporcional al número de semanas de gestación. Es decir, entre más prematuro sea, muchos más riesgos habrá en el estado de un recién nacido prematuro. Los prematuros, debido a su inmadurez, son extremadamente vulnerables en muchas formas. Su sistema respiratorio es incapaz de mantenerse abierto en sus alveolos para el intercambio del gas, es decir, es muy fácil que un recién nacido prematuro tenga problemas respiratorios y la falta de oxigenación puede dañar cualquiera de sus órganos, particularmente el cerebro. Porque un recién nacido en su sistema respiratorio no mantiene abierto el alveolo para que se intercambie el gas, sino que se colapsa, ¿sí? Su hígado no fabrica suficientes factores de coagulación para evitar hemorragias y viene con frecuencia algo que se llama enfermedad hemorrágica recién nacido, en donde pues por falta de factores de coagulación suficientes comienzan a tener sangrados por los diferentes orificios del cuerpo o internamente. Su cerebro es susceptible de presentar sangrados internos con consecuencias devastadoras. Es muy frecuente que un recién nacido prematuro rompa la matriz germinal por esa inmadurez, por el puro movimiento, se llega a romper y hay un sangrado dentro del cerebro que se llama sangrado interventricular, que es una catástrofe en un prematuro, que deja secuelas terribles. Su sistema inmunológico aún no desarrollado de manera suficiente y no tiene las suficientes células blancas y otros mecanismos de defensa, los mecanismos tumorales que generan anticuerpos para defenderlos de cualquier tipo de infección. Y le puedo hacer una lista larguísima de todas las implicaciones que puede tener y riesgos un recién nacido prematuro, pero para acortarlo solamente diremos que la inmadurez en general pone en altísimo riesgo a un recién nacido, que en contraste con aquellos que han alcanzado el suficiente tiempo y madurez, ¿sí?, este no puede enfrentar a los enemigos naturales de la vida extrauterina, es decir, del ambiente al que se habrá de enfrentar a partir de ese momento. La vida extrauterina, es decir, ya salió. Cuando estaba ya dentro todo estaba maravilloso. Es el Edén natural del hombre, la vida en el útero, ahí no hay problemas, generalmente. Es cuando sale. Cualquier recién nacido enfrenta factores ambientales como el frío, el calor, la contaminación, etcétera, etcétera. Todos esos factores naturales, la exposición a agentes infecciosos como virus, como bacterias, como hongos. Es decir, el momento de nacimiento realmente es un momento crítico en la existencia de un nuevo ser. Lo es. ¿Y quién enfrentará mejor esas condiciones? Pues aquellos recién nacidos que ya han alcanzado madurez, que hayan alcanzado ya un cierto nivel de desarrollo que permita que su sistema de defensa, que su sistema hematológico, que su cerebro, que su corazón, que su sistema circulatorio, que el sistema respiratorio y todos los demás sistemas, el riñón, la producción de orina, el metabolismo, todo lo que implica, ¿verdad?, la vida de un ser humano, estén en óptimo grado para enfrentarse a esos enemigos naturales de la nueva condición fuera de la matriz. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Y estaba yo estudiando ese tema seriamente. Estaba estudiando y yo decía, wow, porque estaba meditando al mismo tiempo de la predicación, ¿no? Y yo decía, es cierto, Señor, es cierto.
el ambiente hostil al que se enfrenta un nuevo ser solamente puede ser enfrentado correctamente y sobreponerse si hay madurez. En este pasaje que hemos leído, en este pasaje, la iglesia de la Odisea, voy a hablar un poquito de eso y regreso al tema de los neonatos. En este pasaje que hemos leído, la iglesia de la Odisea, el Espíritu le está hablando, ¿sí nota? Sí nota que el Espíritu le está hablando con cierta preocupación y con cierta firmeza. ¿Sí se da cuenta lo que leímos cuando le dijo, tú dices que eres esto, pero en realidad eres esto? ¿Se da cuenta de cómo le está hablando? Sí, bueno, pues esa iglesia, para ubicarnos en ella, ¿sí?, se encontraba en lo que hoy es la actual Turquía. César y Rubí conocen esa zona, ellos fueron allá y ellos saben que lo que estoy diciendo es verdad. La iglesia de la Odisea se encontraba ahí en Turquía, y la posición estratégica de la iglesia de la Odisea hizo que se enriqueciera y se hiciera próspera, porque esa iglesia estaba justamente en el paso que venía de Asia Menor, donde venían muchos mercaderes, pasaban por la ciudad de la Odisea y era el camino natural de paso hacia Éfeso, que era la ciudad más grande y más próspera y portuaria. Entonces la Odisea le había ido muy bien en esto, y ahí estaba enclavada esta iglesia a la que el Espíritu de Dios estaba dando un mensaje tan fuerte como lo que hemos leído. Esta ciudad se hallaba al lado de un río que se llamaba el río Lico, el cual provenía de las montañas tan altas, imagínese usted, de 2.750 metros de altura. Eran montañas, puedes pasar la que sigue, se pueden ver ahí las montañas. A lo mejor no son tan altas como las que estoy describiendo, pero así, imagínense que así era. Ese río se llamaba Lico y desembocaba en otro río que se llamaba Morenses. Y ese río, finalmente más caudaloso y más grande, desembocaba en el océano. Y ya ubicada la ciudad, nos vamos al texto, el cual nos revela que Dios, que es el médico divino, ha hecho una valoración clínica en la Odisea, en la iglesia de la Odisea, que estaba tan maravillosamente ubicada en ese lugar. Está bonito el lugar, ¿no? Ahí se desarrolló esa ciudad y la iglesia. Y el Espíritu de Dios a la iglesia cristiana naciente de ese lugar le hace una evaluación, como que la revisa, porque Él es el médico divino, ¿cierto? Y viene y le hace un diagnóstico. Y ese diagnóstico dice que la iglesia pues no es fría ni es caliente. La iglesia no fría, no caliente, es una iglesia estéril. Ese es el diagnóstico. Una iglesia estéril, ni fría ni caliente. Es decir, es una iglesia inmadura, es una iglesia que por consecuencia de ser inmadura es irrelevante. En términos mexicanos dirían no ata ni desata. Fíjese usted, el mensaje es fuerte. Ese es el diagnóstico que hace. El Señor recorre
recorre la tierra, recorre el mundo y dice: este mundo está terriblemente de cabeza, vamos a ver cómo anda la iglesia, y se encuentra que aquí en la Odisea, la iglesia es una iglesia que sí está presente, ahí está, nadie lo niega, pero es una iglesia absolutamente irrelevante. Está, pero para nada. Por lo cual el Señor está preocupado. Es decir, el mensaje que Él emite hacia la iglesia no es un mensaje así como para azotarla, patearla, reprobarla y dejarla tirada. No, hay una preocupación. ¿Sabe que Dios siempre ha estado preocupado por su pueblo? Y sabe que Dios, particularmente en la iglesia, cuando Jesús la fundó, tenía una idea clara de para qué la fundaba y cuál era el propósito y destino de la iglesia. ¿Sí sabía eso? La iglesia no fue hecha para estar ahí, para decir, pues somos dignos, aquí estamos. No, había un propósito. El Señor le encomendó a la iglesia varias cosas, y entre las cosas que le encomendó, entre las muchas cosas, diría yo, que le encomendó, fue que fuera la luz de este mundo, ¿sí o no? ¿Sí se los dijo o no se los dijo? Que iluminaran la oscuridad del mundo, que salaran el insípido sabor de la tierra, cuando les dijo: ustedes son la sal de este mundo, la sal de la tierra, ¿sí o no? Les dijo: vayan, enseñen lo que han recibido, vayan. Es decir, había una misión, hay una misión. Dios siempre tiene propósitos. Dios no hace las cosas nada más para ver qué dicen los demás. Dios te salvó a ti, y Dios me salvó a mí, y te lo digo delante de los ángeles del cielo: a ti te salvó y a mí me salvó, nos salvó a nosotros con un propósito bien claro, el cual quién sabe si hemos estado cumpliendo. Pero Dios tenía un propósito y lo sigue teniendo en su corazón. Aquí la pregunta que cabe es: ¿realmente yo conozco el propósito que Dios tenía cuando decidió salvarme? ¿Me salvó para que sea yo un crítico sentado, calculando que se hagan las cosas, o a ver, meditando, filosofando? ¿Para eso me salvó? ¿O me salvó para ser un agente de cambio? Un agente que impacte. Pregúntate. Porque Dios aquí evidentemente está preocupado por lo que está sucediendo en una iglesia por la cual dio la vida. Es decir, el Señor hizo una inversión inmensa en esa iglesia, y entonces por eso hasta como que se siente enojado el Espíritu, porque cuando viene y le dice: oye, tú me dices que eres rico, ¿sí? Tú me dices que así como que está a todo dar la cosa, y yo veo otra cosa, como que estás medio lejos, tu propia autoconcepción de ti mismo, la visión que tienes de ti misma, iglesia, como que no es la mía, como que nuestras visiones son diferentes, ¿sí? Entonces el Espíritu concluye que la iglesia está siendo impertinente a su tiempo, impertinente a su generación, estéril e inútil, porque es inmadura. Le hace falta avanzar a la iglesia, le hace falta crecer, le hace falta desarrollarse. De tal manera que en este mensaje está implícito el deseo del corazón de Dios para la iglesia. La iglesia de Dios debe alcanzar la madurez espiritual
para poder cumplir el propósito por el cual Dios la creó. La iglesia tiene un propósito. Tú tienes un propósito junto conmigo. Nosotros somos la iglesia y como congregación, como cuerpo de Cristo, tenemos un propósito. Y no se podrá alcanzar si somos impertinentes. ¿Por qué somos impertinentes? Si es que acaso lo somos. Porque somos inmaduros. Y lo voy a comprobar a través del texto bíblico. Lo voy a comprobar a través del texto bíblico. Muy importante este mensaje. La iglesia de Dios debe alcanzar madurez espiritual a fin de cumplir la misión para la cual Dios la creó. La visión de la iglesia de sí misma es bastante alejada de su realidad. Ella dice, el Espíritu le dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. La visión realista y sabia de Dios es radicalmente distinta. Le dice, eso dices tú, pero yo te digo que no sabes que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Uf! Pásame la otra diapositiva. Vamos a analizar lo que le está diciendo. Dijimos que él está haciendo un diagnóstico, ¿cierto? ¿Verdad que no nos gusta ir al doctor? ¿A quién le encanta ir al doctor? Bueno, yo sé de 2, 3 que les encanta ir al médico. Uf. Y sé de algunas que les encanta ir con el médico. Pero en general no. Y mucho menos si hay posibilidades de que nos den un mal diagnóstico. ¿Sí o no? Dice Male, mira, hay mucha gente en el Zócalo, ¿no? ¿Sí? Pues claro que no. Porque a veces no nos chequeamos la salud, nuestra situación de salud, pues porque mal, como le hiciste, ¿verdad? Nos da miedo que nos den un mal diagnóstico. Bueno, el Señor, sin embargo, aquí vino, contempló, auscultó, exploró, palpó, ¿verdad? Analizó y tiene un diagnóstico. Y el Señor encuentra por lo menos esos calificativos que le da. Le dice, mira, tú dices que estás a todo dar, ¿verdad? Tú dices que estás a todo dar. Como los varones que le dicen, ve al médico, no, yo estoy bien, no necesito. Oye, pero pues te ves mal, no, sí, yo nunca. Así somos, ¿no? Bueno, así. Y entonces viene el Espíritu y dice, ya te revisé, la Odisea, ya te revisé. Y mi conclusión es esa, que eres impertinente e inútil. En función, ahorita te digo de qué te digo eso, no es porque se me ocurre, ¿sí? En función de fundamentalmente 3 cosas: de que eres ciega, desnuda y presumida, arrogante. Todos estos síntomas son síntomas de inmadurez. Si fueras una iglesia madura, no tendrías esa actitud, ni te engañarías a ti mismo. Analizamos primero la ceguera, ¿qué les parece? Por cierto, hay un libro extraordinario que se lo recomiendo, no es cristiano, es muy interesantísimo, que se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. ¿Quién ya leyó ese libro? ¿No es extraordinario? ¡Extraordinario! Sí, hay más como un paréntesis. Ensayo sobre la ceguera. Muy bien, vamos a ver la ceguera. El problema de la ceguera, de la cual el médico le está señalando, le dice, mira, eres ciega,
es decir, no ves. El problema de la ceguera es justamente, y la razón por la que le dice eso, es porque no puede ver su propia condición. No, dice un dicho que no hay peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. Pero aquí cambia un poco la cosa, porque el problema de la ceguera por inmadurez, ¿sí?, es que realmente no puedes ver. No puedo ver, no se puede ver. Una persona, escúcheme, una persona que es inmadura en Cristo, en la vida espiritual, en la vida en Dios, generalmente es ciega para ver su propia condición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay gente que tú le dices, oye, pero yo estoy viendo así como que en ti estas cosas, ¿no? Te las digo porque te amo, y la verdad pues te las digo a ti, no las ando diciendo, te las digo a ti. Y ella dice, pero no, yo estoy bien con Dios. Ay, no, si yo estoy re bien. ¿Le ha tocado ver gente así? Que tiene una vida que todo el mundo lo ve, pero ella no lo ve. Y le dicen, y la verdad es que uno hasta dice, ahí se hace tontito, ¿verdad? Como que no ve, como que no quiere ver, porque le encanta, ¿verdad? Pero realmente déjenme decirle, hay mucha gente por inmadurez espiritual que no puede ver su condición real. Porque así éramos cuando estábamos en el mundo sin Cristo. ¿Sí o no? ¿Verdad que no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos? Y no es que fuéramos inocentes, es que estábamos más ciegos. Tú le dices a la gente que no tiene a Cristo, oye, pues yo no veo bien que tu hijo ande haciendo las cosas que hace, tú le das permiso y no haces nada. Y dices, no, pero ¿qué tiene de malo? No lo ven, no lo ven. Oye, tu hijo anda con una mujer casada. Pero no dice nada. No lo ven. No lo ven. Porque hay una ceguera de orden espiritual. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? No se dan cuenta, aún dentro de la iglesia, porque la exhortación es a la iglesia. No puedes ver tu desnudez, le dice. No puedes ver, fíjate, le dice ahí, bueno, digo yo, no se dan cuenta que el tiempo ha pasado sobre la iglesia y ella sigue siendo pequeña y no crece. Es un mensaje interesante. Yo le quiero preguntar a usted a manera así muy directa, de pastor a oveja. ¿Cuántos años lleva en la iglesia aquí? Por lo menos aquí. Haga sus cuentas. ¿Qué tan madura es usted espiritualmente? ¿Qué tan maduro es espiritualmente? ¿Ha crecido? ¿Es usted más madura o más maduro espiritualmente que hace 2 años, antes de la pandemia? ¿O 3? Le dejó una experiencia espiritual y un crecimiento a la pandemia. Mire que tenía para mucho. ¿Es usted una persona más sensata que de hace 5 años? ¿Que hace 10? ¿Lo es? Si su respuesta es sí, le felicito, le doy gloria a Dios por eso. Pero si en su corazón realmente usted es sincero y dice, ¿sabe qué? Pastor, ahora que lo dice yo me doy cuenta de que no ha avanzado ni medio centímetro. Pero no me había dado cuenta. De esa ceguera está hablando. El apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo al respecto, les dice a las personas que no se pueden ver, que están ciegas de su propia condición y que han estado ahí por años. Y ahí en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo les dice, de manera que yo no pude hablarles a ustedes como gente espiritual, sino como a carnales,
os quería dar leche para beber, pero no pude y tuve que darles viandas porque no erais capaces ni lo sois aún. Fíjese. Pero no se daban cuenta. Había ceguera dentro de la iglesia. Le propongo que todos digamos algo que dijo Judas Iscariote. ¿Seré yo maestro? Sí, no seré yo. Esa persona que pienso que estoy muy avanzado, que yo soy la neta del planeta, y realmente no puedo ver que no avanzo, que no maduro, que no crezco, que no me desarrollo. No puedo ver eso. Pero el Espíritu de Dios sí lo ve. Él viene y nos dice: tú dices que eres, tú dices que puedes, tú dices que haces, pero yo te digo que eres ciego, que no te das cuenta de la condición. Es más, la gente de alrededor se da cuenta de que chafa, ¿no? Y tú no te das cuenta. Todo el mundo lo ve, pero tú no. Mire, bien se conoce que la mayoría de los creyentes que desertan de la fe, esto es muy importante, es porque no alcanzaron a desarrollarse y a madurar suficientemente. Usted conoce gente que ha venido a la iglesia, a esta o a otra, que viene y que está un tiempo, y que está 2 años, y que está 3 años, y que tú la ves que, ¿verdad?, que hace, que deshace, que sube, que baja, que esto y que aquello, no, hombre, a veces uno se admira de esa gente, pero al final se da la vuelta y se retira. ¿Sabe qué? Nunca se desarrolló, nunca creció, nunca maduró, porque si lo hubiera hecho, nunca se hubiera apartado del Señor, de la iglesia. La falta de madurez produce eso, produce deserción. A pesar del tiempo que llevan conociendo de las cosas de Dios, parece que la madurez fue el elemento crítico de su apostasía. Es decir, no hubo madurez. Qué interesante. Yo me pongo a pensar, y de veras que lo digo con seriedad y mucho respeto, ¿cuánta gente ha venido aquí a esta iglesia que parece la pura verdad? Y hoy ni siquiera se congrega. Tristemente. Yo espero, primeramente de mí, pero también de todos ustedes que están aquí, que ninguno de ustedes sea la repetición de esos casos. Pregúntese hoy, es una gran oportunidad: Señor, en 5 años estaré alabando tu nombre aquí o en alguna iglesia, seguiré ferviente en la fe en 5 años, habré crecido en 5 años, seguiré fiel a ti, Señor, en 5 años, en 10 seguiré caminando bajo la fe, seguiré adorándote, seguiré dándote la honra, me vaya como me vaya o ya no estaré. Por favor, pregúntese eso. ¿Qué opina? ¿Seguirás siendo de Cristo o ya no estarás? Es una pregunta interesante. ¿Seguiré siendo de Cristo o ya no estaré? Temblamos ante esa pregunta. ¿Sí o no? El apóstol les dice: ustedes ya debieron haber crecido y no se han dado cuenta porque están ciegos. No ven que están chaparritos, que están desnutridos, que no crecen y no tienen ni siquiera enzimas para digerir un bistec. Les tengo que estar dando lechita ahí y hay chaparros. Nunca, a pesar del tiempo que llevaba conociendo esa gente que se fue,
y que conocían las cosas de Dios. Parece que la madurez fue el elemento crítico de su apostasía, pero no se dieron cuenta porque nunca lo vieron. Nunca. Y yo, quizá este mensaje sea bastante pesado para la iglesia, pero yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted está seguro? ¿Está segura que usted puede ver su condición real? Hermano, hermana, ¿puede usted ver realmente cuál es su condición? ¿O tendrá que venir el Espíritu, y me incluyo yo, tendrá que venir el Espíritu a revelarnos nuestra verdadera condición? No sé si estoy llegando a su entendimiento, porque es muy fácil que nos engañamos, ¿verdad? Somos bien buenos para engañarnos. En el fondo del fondo, nosotros ocultamos, ¿no? Y entonces nosotros decimos, no, está perfectamente bien, no, mira, sí, no, aquí vamos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y no es para que me lo digas a mí, yo te lo expongo para que te lo digas a ti mismo. ¿Estás seguro? ¿Estás viviendo una realidad? ¿Estás viviendo una fantasía? Y vives engañándote. Y esa es la exhortación del Espíritu. No te ves, estás ciego ante ti mismo, no ves tu verdadera condición, pero yo te la voy a revelar. Fuerte. Número 2. El Espíritu encuentra desnudez en la iglesia. Desnudez. Ahí la desnudez exhibe la realidad de lo que somos, ¿verdad que sí? Aquí el Espíritu afirma que la realidad de la iglesia es vergüenza de la Odisea, de la Odisea. Su realidad es vergonzosa, es decir, tiene un estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios y todos lo pueden ver. Es un mal testimonio que deja en ridículo el honor del Evangelio y el mensaje de Jesucristo. Su vida disipada y descuidada espiritualmente habla inequívocamente de una persona inmadura espiritual, síndrome de inmadurez espiritual. Si a los más grandes les pasa, mire, Jesús en el capítulo 11 le dice a los fariseos: ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, cuando lo veían que no se lavaban las manos, él y sus discípulos. Dice, ustedes limpian lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ay de vosotros que dan su diezmo de la menta, de la ruda y de la hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor. En otras palabras, Jesús dice, yo veo su desnudez, veo su vergüenza, veo lo que realmente son. Así están. Y los exponen, ¿sí? Hay de nosotros que el Señor tuviera que exponer nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Que nos tuviera, tú dices, pero yo te digo. Tú aparentas con tus 1000 máscaras, pero yo te las voy a quitar y te voy a decir, mira, en realidad esto es lo que eres. La iglesia de la Odisea conoce el mensaje, se memoriza la palabra de Dios, la repite, la canta, la predica, pero a causa de su inmadurez, la palabra de Dios no es una realidad en su vida
y su testimonio lo grita. Los principios de Dios no son una realidad en su vida. Viene, canta, se sabe la Biblia, se aprende los versículos, pero su desnudez es evidente. Su vergüenza es evidente. Ya no me falta un punto, ¿no? No se me desespera. Le dice desventurada, miserable y pobre. Tú dices, no tengo falta de ninguna cosa, todo está aquí, ¿verdad? Y yo te digo, tú dices eso, pero yo te digo. Pon la diapositiva que sigue, eso, y le dice, tú dices que eres rica y te has enriquecido, pero yo te digo que eres, qué calificativos tan fuertes, le dice, eres, ¿qué? Desventurada, miserable y pobre. Para Dios el estado sano y normal de una iglesia es que ésta sea próspera y rica espiritualmente. Ese es el deseo de Dios, que una iglesia sea próspera y rica espiritualmente. No quiere decir que la riqueza material sea enemiga de los cristianos, de nosotros, pero aquí el mensaje va mucho más allá que eso. La iglesia creía que por poseerlo todo y por vivir cómodamente como vivían los de la Odisea, ya lo había hecho. ¿A cuántos nos pasa eso? Si me va bien económicamente, si el Señor me da el trabajo que le pedí, y si empiezo a ganar bien, entonces Dios es Dios y está sentado en su trono. Aleluya. Si mi cuenta en el banco crece, Dios está manifestando. Si me salen bien los negocios, si mis hijos andan bien y no les pasa nada y todo está cómodo, gloria a Dios que es tan hermoso, glorioso y precioso, porque todo está maravillosamente bien y quiere decir que Dios me aprueba y estoy bien calificado delante de Dios. No hay cosa más alejada de la realidad que eso. Y valdría mucho la pena que la iglesia no se engañe con eso. El Espíritu de Dios viene a la Odisea y le dice, pues tu cuenta bancaria está bollante, tus negocios te están saliendo de maravilla, tienes unas casas, ¿no? Tus hijos, no, caro del año todos. ¿Y cómo te sientes? Pues bien cómodo, ¿no? Bien bendecido. Pero yo te digo que eres, ¿qué? Desventurado, miserable y pobre. ¡Ay, caray! Yo pensé que todo esto que mira también era la consecuencia de mis encantos y que Dios me había premiado con todo eso. Parece que Dios es raro, ¿no? Como si me va tan bien, viene Dios y me dice, qué mal andas, ¿no? Eres desventurado. Y saben, yo leí esa palabra desventurado y tiene muchos sinónimos bien feos. Desventurado es apocado, es decir, disminuir, desgraciado y desdichado. Eso, búsquelo, le digo qué diccionario consulté para que no me vaya usted a la luz ilustrada, pequeño. Ahí está. Y puse otros que no los puedo pronunciar aquí. Pero eso significa desventurado. ¿Tú crees que porque te va bien económicamente ya la hiciste con Dios?
¿Tú crees que porque te está saliendo todo maravillosamente, compraste una casa nueva y ya tienes 3 casas, ya lo hiciste con Dios? ¿Tú crees que porque el carro, tú crees que porque eso? Pues qué bueno que las cosas te estén yendo bien, pero realmente aquí no es el carro, no es la cuenta, no es el asunto, ese no es el asunto. El asunto está en qué está tu corazón respecto a mí. ¿Dónde está tu corazón? Qué bueno que te vaya bien, qué bueno que tengas una casa, qué bueno que tengas prosperidad, qué bueno todas esas cosas. Está bien, o sea, disfrútalas, está bien. La pregunta aquí, si no las tuvieras, no, Dios no, ni me ve. No, Dios no existe. No, Dios no me hace caso. Mira las deudas que tengo. Está apelando a eso. Dice, tú estás clavado en tus riquezas, ¿verdad? Por eso te digo que eres una vergüenza. Por eso te digo que eres desventurado. El pastor Raúl hace unos años me dijo algo que puede doler, porque me dijo, José Luis, tienes un gran problema como pastor. Le dije, sí, pastor, ¿de qué se trata? Pastoreas clase media. Dice, y a la clase media toca de sus intereses y se te va. Duro. Tócale sus intereses a la clase media, que esta no es la iglesia de Dios, ni de Dios es esa iglesia. Me voy ahí iba a decir el nombre, pero no. Me voy a esta donde sí me dicen que todo es chido. Y que si estoy prosperando, estoy espiritualmente bien. Qué mentira tan grande. Si tú estás pasando por pruebas y dificultades, a lo mejor no hay todavía prosperidad, porque caíste en un bache y estás pasando luchas y desiertos en tu vida, ¿estás mal delante de Dios? No necesariamente. ¿Verdad que hay pruebas terribles en la vida y no significa que tú estés mal delante de Dios? El cristiano sensato y realista pasa por pruebas, luchas, llora, a veces le falta, a veces no tiene, a veces se enferma, a veces pasa por desiertos, por situaciones muy difíciles, y no significa eso que yo no esté apegado a la fuente de vida que es mi Dios en Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender. Pero aquí el Espíritu le dice a la Odisea, tú te enriqueciste y te acomodaste y te olvidaste de mí. Por eso eres desventurada, por eso eres miserable y por eso eres pobre ante mis ojos. Tengas lo que tengas. Ese es el mensaje de esta tercer punto. ¿Cuál es el remedio a esta condición? 3 remedios le dice el Espíritu. Le dice, mira, para tu ceguedad te recomiendo que te pongas colirio en los ojos para que veas. Échate gotitas de colirio y hielo para que veas, para que se te aclare la vista. Luego le dice, pon la diapositiva 4, por favor. Dice, usa vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Las vestiduras blancas son la pureza. La pureza. ¿Verdad que está bien bonita esta? Hay un libro que tengo yo en casa que se llama Deseo ser puro. Deseo ser puro. Es un libro bien bonito. Ahí es donde explica que la santidad es una cosa y la pureza es otra cosa. La pureza es algo limpio, nítido. Y nosotros los seres humanos no somos así. El único que nos puede hacer puros, si derramamos lágrimas, es Jesucristo. Busca la pureza, busca la limpieza de tus ojos y verás.
dice: a los pobres, miserables y desventurados les aconsejo lo siguiente. Te aconsejo que compres de mí, en lugar de estar ocupado todo el tiempo en hacer más y hacer más y hacer más, invertir tu juventud, los mejores años de tu vida, toda tu energía, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Toda nuestra energía la invertimos en tener más, y tener más, y tener más. Dice: mejor yo te aconsejo que compres de mí, compra de mí oro refinado en fuego, para que verdaderamente seas rico. ¿Qué es el oro refinado en fuego? ¿Qué simboliza en esta metáfora? El oro refinado en fuego es carácter de Dios. Carácter de Dios. Adquiere carácter de Dios, adquiere madurez en Dios. ¿Cómo nos forja el carácter? ¿Cómo se forja el oro? ¿Cómo se forja el oro? Con fuego incandescente. ¿Quién ha tenido luchas y pruebas rudas en su vida? Levanta su mano. Levanta. ¿Qué ha pasado después de esa lucha? ¿Verdad que usted es diferente? ¿Verdad que es más reflexivo? ¿Verdad que como que ya no habla tan fácil? ¿Verdad? Eso es madurez. El Señor le está diciendo aquí a la iglesia: sería bueno que fueras forjado en fuego, en el fuego de las pruebas, en el horno que quema, ¿verdad? Que te pasa, y verás si no muestras carácter y madurez. En lugar de ser tan presumido, en lugar de ser tan bocona, en lugar de ser tan arrogante, en lugar de ser tan ignorante, en lugar de ser tan inmaduro, adquiere carácter, adquiere aplomo, adquiere solvencia espiritual, madurez espiritual de mí. Y serás rica. Serás rica. A manera de conclusión, amados, a manera de conclusión, pasa la otra diapositiva, por favor. Esa, está más bonita. Este río Lico, al lado del cual estaba la ciudad de la Licea, Lico se llama, descendía de las montañas. Y se dice que la gente de ese pueblo sabía, de esa ciudad sabía, que en la punta de las montañas había un manantial, un hermoso manantial. ¿Cómo es el agua de los manantiales cuando están haciendo? ¿Qué característica tiene? Que son calientes. Cuando sale así del manantial el agua es caliente. Tan caliente que la gente subía y se metía al río ahí y sanaba sus dolencias. Esta semana vimos eso, ¿verdad? Como la gente cuando le duelen las articulaciones, se mete al agua caliente azufrosa y le va reviendo, ¿verdad? Se siente rico, ¿no? Bueno, este río la gente iba y ahí iba a sanar sus dolencias en el agua caliente. Pero en la medida que el río venía bajando, pues se iba enfriando. Se iba enfriando. Y en el trayecto de la bajada había un punto donde no estaba ni tan frío ni tan caliente, sino que estaba tibio. Y el agua tibia sabe feo, ¿verdad? Y entonces la gente no se acercaba ahí porque cuando la tomaba le daba náuseas. Por eso el Espíritu le dice: porque por cuanto no eres frío ni eres caliente, yo te vomitaré de mi boca. No me sirves. El río cuando iba bajando se enfriaba. Se iba enfriando. Y ya cuando llegaba a las planicies y por ahí pasaba el río, los animales
y las personas que trabajaban en los campos iban al río y tomaban agua fresca y satisfacían su sed. Fíjate, la gente sabía eso. Y parece ser que esta es la historia de esa expresión. Dice, tú eres tan estéril y tan eficiente, dice a la iglesia. Vives en tu nube, en tu mundo, en tu rollo, en tu órbita, engañado de ti mismo, que ni sanas a la gente, ni sacias la sed. La misión de la iglesia es una misión terapéutica. Sanar a los enfermos, satisfacer las necesidades, el dolor, la sed de la gente que se acerca. Pero la Odisea no cumplía esa misión. La misión de la iglesia madura es sanar, es consolar a los quebrantados de su dolor, tener una visión clara de la vida de sí misma, reflejar la vida de Dios y tener abundantes riquezas espirituales. Pónganse